Bueno, nuevamente quisiera saludarle a los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan por estos medios de las redes el mensaje del Evangelio. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Bueno, uno predica y siempre cuando el mensaje llega al corazón de alguno o alguna, uno se da de cuenta porque empiezan las críticas y uno se da de cuenta, bueno, el mensaje está haciendo algo de efecto en algunas personas. Quisiera comenzar cantando en el himno 582 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero. Solamente la segunda estrofa con la ayuda del Señor. Date presa a prepararte, poco tiempo queda ya. Hoy acepta a Cristo como Salvador, en su sangre tan preciosa que tu alma limpiará, y al cielo subirás con el Señor. Estarán los niños listos, estarán las niñas listas, estaremos todos listos cuando venga en las nubes el Señor. Ojalá los que están escuchando ya sean salvos. ¿Estarán los niños listos? ¿Estarán las niñas listas? ¿Estaremos todos listos? El mensaje del Evangelio es global para todo el que no es salvo o no es salva. Que ya su conciencia haya sido despertada delante de Dios y que ya sea responsable delante de Dios cuando ya empieza a discernir y a entender lo que es bueno y lo que es malo. Quisiera leer en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 11, el juicio ante el gran trono blanco. Es muy importante siempre repetir estas escrituras para que usted tome en cuenta el lugar que le espera si se va sin Cristo como Salvador, como dice aquí el himno. Hoy acepta a Cristo como Salvador, en su sangre tan preciosa que tu alma limpiará. El valor costoso que le costó al Señor para redimirnos de nuestras almas a todos los que hemos creído en Él, y también puede ser usted. Su sangre preciosa que Él derramó es la que limpia de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quisiera leer otra escritura en el libro de los Romanos, capítulo 2,
La escritura habla por sí sola y la palabra de Dios es la que te va a juzgar en el día postrero si te vas sin salvación. Y si alcanzas salvación, vas a leer la palabra de Dios y la vas a escuchar y te vas a gozar en el corazón, porque te vas a dar de cuenta que nos esperan son las glorias eternas en el cielo. Capítulo 2, versículo: porque todo lo que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de su ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos y difiriéndolos de su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, el Dios del cielo es el que mira todo desde allá arriba, desde los cielos. Lo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 4. Capítulo 4, voy a leértelo. Él es el Dios del cielo, el creador de los cielos y de la tierra, y Él fue el que envió a su Hijo amado a este mundo pecador. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cada uno de los seres humanos van a dar cuenta delante de Dios. Nosotros los salvados en el tribunal de Cristo, por lo que hayamos dejado de ser y por lo que hayamos desobedecido, porque cuando desobedecemos lo hacemos conscientemente, y usted, amigo, lo hace por naturaleza, porque usted es un triste hijo de Adán. Usted, amiga, y usted, amigo, que no es salvo. Y dice la Biblia que no hay ni un justo ni aun uno, todos se han desviado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Entonces todos nacen pecadores aquí, pero ya un niño no tiene, Dios no lo vaya culpable si él todavía no ha sido despertado con su conciencia y entiende lo que es bueno y lo que es malo. Tal vez haga cosas malas, pero si no lo entiende, él es inocente delante de Dios y no se lo puede hallar culpable. Pero el que entiende lo que es bueno y lo que es malo, y su propia conciencia lo acusa cuando hace algo malo, ya él entiende lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, hay personas que hacen cosas contra su prójimo y sienten como un resentimiento, cosas malas, pues pudiera ser un insulto o algo, o le dejó de dar algo a su prójimo y después sintió un pesar en su corazón por no haberlo ayudado. Es porque su conciencia lo está acusando, porque ya usted entiende lo que es bueno y lo que es malo. Ya a una edad previa empieza a entender esas cosas, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, pero vemos aquí que te leí aquí, nosotros vemos la creación de Dios y todo el ser humano se da de cuenta que Dios fue el que creó todas las cosas, y ningún ser humano puede excusarse delante de Dios. Vemos esas grandes montañas, grandes mares y todas estas cosas, y vemos que
es el Dios del cielo que hizo todas esas cosas, y cada ser humano está consciente de estas cosas y las puede entender que es Dios. Por eso que la gente dice cuando le pasa algo, Dios mío, ahí mismo nombra a Dios, porque tienen conocimiento de que hay un Dios, un creador en los cielos, de los cielos y de la tierra. Entonces vemos que los gentiles que no tienen ley por naturaleza, lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de su ley escrita en sus corazones, porque pueden entender por sus corazones lo que es bueno y lo que es malo, dando testimonio a su conciencia, acusándoles. Como le expliqué, cuando hace algo malo siente un resentimiento, y eso es la conciencia que lo está acusando. Y en el día en que Dios juzgará por Jesucristo el secreto de los hombres en el corazón, cuando se predica el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios hace efecto en el corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando yo no era salvo, yo sentía que mi corazón me reprendía, porque ya yo no quería seguir. El pecado me estaba haciendo peso en mi corazón. Pero yo no había escuchado el mensaje del Evangelio en su pureza. Pude recibir algo de conocimiento de las cosas de Dios cuando estaba en Caracas, por ejemplo, porque leían los 10 mandamientos y esas cosas, pero eso era algo que no hacía efecto en el corazón de una persona, porque tienen que escuchar el mensaje de salvación. Cuando yo empecé a escuchar el mensaje de salvación aquí, vi algo distinto en el Evangelio. Había algo distinto, y pude comprender al escuchar la palabra de Dios repetidas veces. El Señor me fue hablando a mi corazón y pude comprender que andaba a espaldas de Dios. Yo practicaba el pecado, bebía todos los días y estaba atado ahí en otros vicios, y estaba atado ahí, no podía salir por mi propio medio. A veces dejaba 2 o 3 días sin tomar, pero no aguantaba. Después volvía a caer atado y duraba hasta 2 o 3 días en la calle bebiendo. Pero gracias al Señor, que el Señor pude escuchar la palabra de Dios, y palpando fue que lo hallé. Yo tenía deseo en mi corazón, pero la Escritura dice que no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Y escuchando el mensaje de salvación, escuché de este lugar de condenación eterna, y pude comprender, y ese 6 de febrero del año 2011 di el paso decisivo creyendo en el Señor, porque comprendí que Él murió por mí, y Él murió también por ti, amigo o amiga que no eres salvo. Fue sepultado y resucitó, porque lo va a salvar es un Cristo vivo, que vive, que está a la diestra de Dios, para que pueda ser librado del lugar de condenación eterna. ¿Por qué? Dios es como... Hay un lugar que yo vi que pusieron, estaban hablando una persona, tenían una cámara oculta, y ahí grabaron todas las cosas de lo que sucedió en ese lugar, que se metieron y vieron a las personas y todo. Eso fue por los lados de Valencia, y todo lo grabaron, y fueron después atrapados las personas y fueron juzgados y se hallaron culpables, porque estaban ya destapados por la cámara, pues. Entonces aquí te leí en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, él fue desterrado en la isla de Pasmo, y él tuvo unas revelaciones del Señor, y él oía, como dice en algunos versículos,
vamos a unos versículos anteriores. Después de esto vi un ángel descender del cielo con poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Él estaba viendo esas revelaciones. Aquí dice, vi un ángel. Entonces, si vamos después de esto, oí una gran voz de gran multitud del cielo que decía: aleluya, aleluya, salvación y honra y gloria y poder del Dios nuestro. Entonces él estaba oyendo, vio, y entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Aquí estaba viendo otras cosas. Vi un ángel que descendía del cielo, y así viene el libro de Apocalipsis revelándole a Juan. Entonces dice aquí, y vi un gran trono blanco. Se lo reveló, fue el Señor. Es ahí donde van a ser juzgados todos aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo, y van a ser juzgados conforme en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Como te estoy diciendo, esa cámara grabó todo, y el Señor, el Dios del cielo, está viendo todas tus acciones, todo lo que tú haces, y Él conoce tu mente y tu corazón, y Él sabe si ya has comprendido el mensaje de salvación, y Él sabe cuando tú faltas y violas sus leyes divinas. Y vemos que aquí lo dice también, porque ¿sabe quiénes son más responsables delante de Dios? Los que escuchan el mensaje de salvación, los que conocen las leyes, el evangelio, conocen lo que a Dios le desagrada, sus leyes divinas, y las están desobedeciendo abiertamente. Son más responsables delante de Dios por su salvación, y ahí donde, si llegan a morir en su delito y pecado, su conciencia los va a acusar por haber despreciado el mensaje de salvación, así como despreció aquel rico, a donde habla el Señor sobre el rico y Lázaro. Él estaba consciente en el lugar de condenación eterna, y por eso es que él quería que enviaran a Lázaro a que le testificase a sus hermanos, que le testificase, predicar. Él sabía todo eso. Una persona que se va con sus pecados al lugar de condenación eterna, y ningún ser humano puede pagar delante de Dios por sus pecados, porque dice la Biblia que muere el pecador irremisiblemente. No hay remedio, solamente por la fe en el Señor, porque el Señor Jesucristo fue el sustituto, y Él tomó el lugar tuyo y el lugar mío. Por eso es que nosotros los salvados, el Señor, el Padre nos ve en el Señor. Entonces, como te estoy diciendo, en el cielo no van a entrar, como dice aquí, ni los cobardes ni los incrédulos. Hay personas que por cobardía no creen en el Señor, y por incredulidad de creer lo que se le está predicando y diciendo, hablándole de este lugar de condenación. Cuando yo escuché el mensaje del evangelio, yo entendí que este lugar era real. No lo veía con esa magnitud, pero me daba temor en mi corazón. Y también hablaban del Señor Jesucristo y del cielo, y yo decía, yo quiero ir para allá y quiero conocer al Señor. Y el 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche di el paso decisivo y creí en el Señor. Le confesé que era un pecador, y Él perdonó mis pecados de este indigno pecador. Entonces vemos aquí que vi un gran trono blanco, que estaba sentado delante de Él, el cual huyeron las tierras y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros según sus obras. Todo está ahí, tus pensamientos, tus acciones, todo lo que tú hayas comenzado a desobedecer a Dios por cobardía e incredulidad, y más que todo por rechazar el evangelio, vas a ser juzgado conforme al evangelio.
de lo que hayas recibido, lo que hayas oído del Señor y que hayas perdido la oportunidad y lo hayas rechazado abiertamente. Ahí van a estar todos los libros abiertos, el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos que estaban escritos según sus obras, por lo que hayas, por las palabras ociosas que hayas dicho en tu boca, por todo vas a ser juzgado, y más que todo por rechazar al Señor. Y entonces fueron juzgados los muertos por sus cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya tú estás caminando muerto si no tienes a Cristo en tu corazón, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Te estás muerto espiritualmente delante de Dios. Y dice la Biblia que ni los cobardes, ni los incrédulos, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y los mentirosos por una sola mentira puede ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Los idólatras, los que buscan su solución y no buscan su solución de pecado en el Señor, sino en las imágenes a donde se esconden demonios. Menos mal que a donde hay clases bíblicas se están instruyendo a los niños. Hay lugares donde hay mucha idolatría y muchas cosas, y se instruyen a los niños en los caminos del Señor, para que tú puedas ser librado de la condenación y sea tu nombre inscrito en el libro de la vida. Tienes que creer en el Señor Jesucristo para que tu nombre sea inscrito por esa preciosa sangre que derramó el Señor Jesucristo allá en el Calvario por nuestras culpas. Que tú puedas aceptar tu parte de culpa como uno de los estaban los dos malhechores crucificados al lado del Señor, y uno reconoció: nosotros a la verdad merecemos estar aquí y pagar por nuestros hechos, pero él no, porque él era justo, pero él quiso tomar nuestro lugar. Ahí fue él que tomó nuestro lugar, el tuyo y el mío, y él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios, y así él lo hizo. Y todo lo que hemos creído en él, dice aquí: el que venciere hará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Somos hijos de Dios porque creímos en el Señor y somos salvos. Cuenta un predicador que él estaba predicando y estaba hablando del infierno, y afuera en la calle estaba escuchando una persona, y se molestó porque él escuchó que era un pecador y iba para el infierno, y él ofreció y fue molesto y dijo que se callaran la boca, que se fueran de ahí, porque al siguiente día él iba ahí y iba a caerle a tiro a donde estaban predicando. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios llegó a su corazón. Al parecer, al tiempo, ese hombre creyó en el Señor, reconoció que era un pecador perdido y creyó en el Señor Jesucristo. Ese es el vituperio que sufren los que somos salvos, de llevar el mensaje de salvación. No en todo lugar, pero a veces puede suceder estas cosas, pero el Señor nos ayuda. Amigo o amiga que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y tú puedas estar después en la gran reunión de todos los salvados, porque todos los que rechazan al Señor, su nombre no van a estar inscritos en el libro de la vida, sino que van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Y si muere, tu alma va a ir al lugar del infierno para esperar ese día del gran trono blanco, para ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Este lugar Dios no lo diseñó para el hombre, Él lo diseñó para el diablo y sus ángeles, pero también es para el hombre, para ser atormentados, como dice aquí, día y noche por los siglos de los siglos. En el cielo no va a haber noche,
No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esas son las glorias eternas que nos esperan allá en los cielos. Estas escrituras tienen mucho por explicar, pero en otra oportunidad. Amigo, cree en el Señor Jesucristo, eres responsable delante de Dios por creer en el Señor. Tú tomas tu decisión aquí en la tierra. Si entras por la puerta y empiezas a caminar, la puerta es el Señor Jesucristo, y empiezas a caminar un camino estrecho aquí en esta tierra, y el mismo Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino al cielo, Él es la vida, en Él está la vida eterna, en Él todos los salvados estamos completos. Ojalá tú puedas creer en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo.